Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Muy buenas a la comunidad de The Game Changer, a toda la comunidad del canal, que bueno, estamos aquí una vez más para hablar esta vez de un partido de la UEFA Champions League, de la más reciente jornada del máximo campeonato europeo. Hoy me acompaña Jaime Alvarado para hablar un poco de ese Napoli-Chelsea 2-3 que se lleva al final el Chelsea y que nos deja ya entrever las primeras sensaciones de este nuevo míster del club inglés. Y que bueno, sí nos deja bastante que analizar y bastante que ver con los nombres, con los sistemas y con dos propuestas bastante interesantes. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alexi, bueno, siempre contento de poder participar con The Game Changer y bueno, primera vez aquí contigo también, primera vez que coincidimos en algo creo, del estilo, entonces nada, lo que comentas sobre el Chelsea, sobre esas primeras intenciones, ¿no? de Liam Rossenion como entrenador. Vimos un poquito el tema de los roles, de más o menos de lo que quiere. Yo creo que vamos a sacar muchas mejores conclusiones del segundo tiempo porque ahí es donde creo que el Chelsea termina por subir un poquito el nivel de lo mostrado hasta ahora en cuanto a intenciones, en cuanto a estructura, en cuanto a roles. Seguramente habrá obtenido muchas respuestas, así como nosotros vamos o como podemos concluir acá. Pero nada, un partido muy atractivo, con dos equipos que se presionaban mucho, que había mucho salto, que había mucha atracción para mirar lejos. Estuvo bastante entretenido en ese sentido, mucho ritmo. Sí, pues es así, mira, podemos ir partiendo de ambas alineaciones y la verdad con un contraste bastante interesante entre lo de Liam Rossenior y lo que veníamos viendo con Enzo Maresca, te diría, un Malo Gusto con muchísimo protagonismo por fuera, ganando mucha altura, incluso haciendo ese salto lateral-lateral que luego miraremos ya en imágenes, partió con Estevao por dentro, que luego se fue escorando un poco más a banda derecha con el ingreso de Palmer, que precisamente pues creo que es también un poco la razón por la que el segundo tiempo te dice más, que el ingreso de Palmer no solo pues, es un nombre que seguramente veamos muy habitualmente, sino que además te permite el ingreso de Enzo por la base, más cercano a esos primeros pases, que igual también es un rol interesante, sabiendo que es la primera tónica de Liam Rossenior y bueno, poco más te diría que sean muy asimétricos esos laterales, con Cucurella haciendo muchas veces una línea de tres en salida para que Malo Gusto ganara esa altura y luego muchas variaciones también por fuera, con Estevao dentro, con Reece James llegando mucho, que ya sabemos de hecho que el Chelsea pues le da mucho protagonismo a sus centrales para finalizar acciones o para tomar mucha altura con balón en los lados de generaciones y bueno, ahí yo creo que se puede ver un poco lo que propone este Chelsea de Liam Rossenior. Sí, yo creo también, y como dices, un poquito que ahí vemos la primera distinción con Maresca, es que usualmente pues no tenía problema en invertir a los laterales y creo yo, o sea, desde mi perspectiva, desnaturalizar un poquito los roles, ¿no? En este caso es lo de Malo Gusto, no invirtiendo y dejando a Estevao que sea él el que interiorice posición, me parece un poquito más natural, a pesar de que en el primer tiempo al final no termina fluyendo tanto el equipo y le cuesta en varias situaciones poder romper los emparejamientos. De partida, el 11 me parece un poquito más natural. Bueno, luego podemos hablar del rol de Enzo, que evidentemente está media punteando mucho más que lo que a muchos de nosotros nos apetecería por cómo lo conocemos y sabemos de su potencial. Pero te diría que de primeras hay mucha más naturalidad en los roles que quiera asignar Rossenior que lo que ha venido haciendo Maresca hasta ahora. Sí, eso yo también creo que está siendo así. Al final, ese rol de Malo Gusto por fuera. Al final, luego miraremos también un poco lo que hizo Rhys James en esa posición, que también estuvo bastante bien, emparejándose y yendo muy al hombre el Chelsea. Luego, pues por la parte del Napoli, un poco, pues a ver, como se ve ahí en el mapa, se puede hablar de una línea de tres con Spinazzola como carrilero diestro, que muchas veces descendía bastante para ofrecer una salida por fuera, con Oliveira en el otro lado, el lateral carrilero,
uruguayo, como queramos llamarlo en este caso, que eso pues hacía un poco de lateral o de carrilero, dependiendo de cómo veas el sistema. Luego con Højlund arriba, que fue un poco el delantero que le daba oxígeno a este Napoli, que era muchas veces la salida y muchas veces la búsqueda del juego directo del Napoli, después de eso, de gestionar varios pases por fuera, de atraer bastante, sobre todo en esas circulaciones por fuera, con ese central, medio centro, lateral o carrilero, como se le quiera llamar en este caso, con Spinazzola, eso, siendo parte de los primeros pases, zonas bastante bajas, y luego ya incluso sí que volando un poco más, haciendo incluso en muchas situaciones como extremo. Ahí pues, ¿cómo lo definirías tú? ¿Como una línea de 3, una línea de 4? Aquí pues eso, por lo más habitual de las posiciones, pues una línea de 3 básicamente. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, yo creo que sí. Línea de 3, carrileros, como tú dices, muy bajitos. Creo que parte del plan era ese, ¿no? Arrastrar lo más posible o tener ese apoyo exterior por fuera, y seguramente lo veremos en las capturas, pero había mucho juego exterior de central a carrilero, y luego a partir de ese primer contacto de central sobre carrilero había juego de primeras, ¿no? Con Spinazzola, con Oliveira desde abajo, desde esas posiciones tan retrasadas para contactar con los de arriba, sobre todo con Højlund. Yo creo que muy estructurado, o sea, muy Conte, de hecho se ve la estructura de Conte aquí muy marcadita en su Napoli, y creo que por ahí iba un poquito el plan de partido, y por eso vemos esas posiciones tan retrasadas de los de afuera, ¿no? De los carrileros. Sí, es verdad que muchas veces, pues eso, a ver, bueno, Oliveira al final te mete dos asistencias llegando a línea de fondo en una, pero es verdad que partía mucho más de alejado de Spinazzola, y creo que ahí también incluso es donde al Chelsea le puede costar un poco referenciar la marca en ese sentido. Y de hecho, pues entre lo que tenemos de datos para mirar, pues podemos ver eso, que Buongiorno, por ejemplo, se asoció mucho con los de fuera, que luego el mismo Di Lorenzo se asoció muchísimo con Spinazzola, que eso, Buongiorno con Oliveira, y Oliveira con Buongiorno también, bueno, llegando Buongiorno a él, pues eso, un poco llegar por fuera más que por dentro. Es la poca participación de McTominay o de Lobotka en comparación, y se le nota. El mismo Juan Jesús, siendo el centro de la saga, también combinó muchísimo, y pues eso, era pues buscar un poco esos primeros pases para atraer, y luego incluso en muchas ocasiones acabar lanzando para Højlund, y ese juego contra centrales, que de hecho lo podemos ver directamente en esta, que en el Chelsea quienes más recuperan son Fofana y Reece James, que son quienes están constantemente emparejándose con Højlund en el juego directo del Napoli. Sí, bueno, yo creo que le sacó mucho rédito, sobre todo en el primer tiempo, a esas primeras líneas el Napoli, porque había mucha, creo que muy buena atracción por parte del equipo napolitano para conseguir, no sé, por lo menos fijar un poquito, separar un poquito las líneas del Chelsea, invitarlo a presionar bastante, y luego en los emparejamientos pues se nota, ¿no? Se nota que el plan era atraer y generar con esas circulaciones, dividir lo más posible el bloque para contactar con Højlund en la medida de lo posible, y así poder generar luego instalar ataque posicional o llegar al área con el bloque un poquito más en transición, por decirlo así. Pero sí, yo creo que sobre todo en el primer tiempo, ahí el Napoli hizo valer mucho su plan de atraer y lanzar. Y luego también, bueno, comentar un poquito también lo que dijiste antes de los carrileros, ¿no? Al final, Oliveira, que creo que era el que más interiorizaba posición, el que más llegaba a línea de fondo. Los centrales exteriores también tenían bastante participación, ya no solamente
en primeras alturas, porque a veces había en posintervención algún ascenso de central. Eso tiene sus ventajas también. Yo creo que también buscaron algo con ese central exterior ganando altura. Pero bien, el Napoli, sobre todo en el primer tiempo, creo que consigue lo que estaba buscando. Sí, que luego pues eso le permitió también, bueno, ahora lo miraremos en imágenes, pero esa manera de ese posicionamiento, te diría, también le permitió luego pues gestionar muy bien los carriles, que no sufriera defendiendo la amplitud, por así decirlo, y bueno, lo miraremos ahora mismo en capturas, que vamos a introducirlo ahora. Así que Jaime, mira, ya tenemos por acá pues algunas capturas de lo que fue el partido, partiendo pues un poco de la presión del Napoli. Yo es verdad que te diría que igual la intención, y bueno, emparejando como decíamos, sí, o sea, al final es una presión a pares, ahora lo miraremos más claro en alguna que otra, pero bueno, al final sobre todo emparejar a esos dos centrales, que bueno, en este caso incluso se le puede llamar bastante como stoppers, de ir a seguir muchísimo a los futbolistas que ocuparan el carril interior en su lado, y igual una primera línea no tan agresiva en ese sentido, con esos pares asignados, pero no saltando con tanta agresividad en ese sentido, que los que saltaban con agresividad sí que eran los que activaban la presión en esos carriles interiores. ¿Todo esto cómo lo viste, Jaime? Sí, un poco como lo estás comentando, Alexis. Al final creo que el Chelsea tuvo algún problema, por ejemplo, en esas presiones a pares, en el sentido de que me dio sensación de que se aceleró mucho, porque normalmente pues, las presiones a pares te hacen eso, ¿no? Te invitan mucho a verticalizar, a mirar lejos, a veces a lanzar o buscar ese pase para progresar antes de tiempo, y muchas veces pues invita al duelo, ¿no? Yo creo que ahí el Napoli estuvo bastante bien en el primer tiempo, en esa asignación de marcas. Estuvo muy ganador también, y sobre todo más o menos que condicionó un poquito, o bueno, un poco bastante la salida del Chelsea en varias oportunidades, ¿no? Sí, en ese sentido es eso también al final, pues yendo a pares, buscar lejos, luego pues igual buscar lejos tampoco era tan positivo para el Chelsea, considerando eso, que en la línea de fondo pues técnicamente hay 5 futbolistas, que son los mismos con los que quiere atacar el Chelsea en este caso. Igual el espacio está detrás de esa segunda línea de presión, pero luego también es muy, muy difícil ganar esos duelos, estamos sabiendo que el Napoli cuenta con 2 portentos ahí también, como Lobotka y McTominay en ese sentido, y que eso, pues al final la idea del Napoli era intentar pues a neutralizar un poco a los de dentro. De hecho, en esta lo que se ve es que Malo Gusto cambia carril con Estevao y Buongiorno sigue sin perseguir, sino que se lo cambian. Es decir, que más que una presión individual directamente, cambiándoselo efusivamente, aquí lo que hace es que cada uno de los 5 tiene su carril asignado, carril central, carril interior y carril exterior, y así lo hace, vamos, en este caso lo persigue a Malo Gusto, en este caso a Estevao, si no me equivoco, y es un poco eso lo que se buscaba, pues defender bien la amplitud para que al final luego, entre esas rotaciones que hacía el Chelsea por fuera y un poco todo, no acabara matando al Napoli en ese sentido. Sí, yo creo que el tema de la presión a pares es que, bueno, sí es presión a pares, sí hay una asignación de marcas, pero lo que tú comentas, o sea, tiene un poquito un componente zonal o intuitivo en algunas zonas, porque no eran persecuciones tan alejadas, en el sentido de que si había alguna marca que por lo que fuese se perdiese mucha altura o no llegase a tiempo el persecutor o el marcador en este caso, se intercambiaban y listo, y así podían mantener esa superioridad en diferentes zonas sin producir tanto desequilibrio en la estructura, ¿no? Yo creo que por ejemplo, esta captura es bastante significativa porque, bueno, vemos que Malo Gusto baja un peldaño, pero igual el Napoli tiene uno para librar en el fondo. O sea, al final, ok, sí vamos a pares, pero tampoco nos volvemos locos. Creo que esa habrá sido un poquito lo que habrá dictado Conte en el plan de partido. Y bueno,
si podemos en algún caso ir, vamos, y si no, pues libramos con alguno, cambiamos de marca. Creo que en ese sentido, pues el Napoli a nivel defensivo estuvo bastante bien el primer tiempo. Sí, yo creo que ahí también pues buscar priorizar eso, la última línea, más que la primera. O sea, tampoco era una búsqueda de intención de recuperar increíblemente alto, sino más bien de eso, de llevarlo un poco a duelos y hacer que el Chelsea mirase lejos, orientando y haciéndoles verticalizar, pero sí priorizando esa defensa de la última línea. Por aquí, como dices, pues hacerlo a pares y emparejar con Malo Gusto, pero que no libras y luego pues da un poco de vértigo al final en ese sentido. Podemos ir, mira, pues directamente pasando de esto al tema del Chelsea más bien, en este caso pues el Chelsea sin balón, porque sí, comentábamos antes un poco de las salidas por fuera del Napoli, que un poco fue por donde encontró más esas rutas de salida. El Chelsea por su parte en este caso, y hablando también de los roles, como hablábamos, pues veíamos antes a Malo Gusto por fuera, muy alto, y allí el Napoli emparejándole, pues así mismo lo hacía sin balón. Malo Gusto muy alto, en el carril de fuera, emparejándose muchas veces haciendo la presión lateral-lateral o lateral carrilero según pidiera la jugada. Y bueno, el Napoli aquí buscaba eran los descensos de Højlund, que bueno, ya lo hablaremos más en detalle, pero que sí, también era una presión a pares. En este caso yo te diría incluso un poco más agresiva en primera línea y que puedes verlo también por esa asignación del lateral, de hacer que el lateral gane muchísima altura y que sí, como una intención de ganar el balón más rápido, te diría. Sí, yo también creo que el Chelsea en ese sentido sí fue un poquito más agresivo, sí fue un poquito más, sí arriesgó un poquito más en esos saltos. Y también el tema que estábamos comentando, pues al final muchas veces era Fofana el que terminaba emparejado con Højlund porque por el tema de cómo estaban asignadas las marcas, determinaba un poquito el duelo. Yo creo que aquí el Napoli se termina imponiendo también porque en esa presión a pares, a diferencia de la que intentaba imponer el Napoli sobre el Chelsea no tenía tantos recursos para hacerse con ese primer duelo o incluso con ese segundo. Quizás muy Caicedo bueno, algún jugador podría ganar esa segunda, pero ya en el primer duelo la gran diferencia está en que, bueno, el Napoli sí tenía el recurso de su punta, que es un jugador que te puede ganar ese duelo, que te puede jugar de espaldas, que te puede aguantar el choque con el central, y en este caso, pues, cuando lo intentaba el Chelsea, al contrario, pues estaba Joao Pedro, que no es un súper especialista tampoco en ese tipo de jugadas. Entonces yo creo que aquí es donde más o menos se marca un poquito esa diferencia en el primer tiempo, porque la verdad es que el Napoli en el primer tiempo sí fue bastante, bastante superior, y creo que lo determina sobre todo esto, ¿no? Los perfiles, sobre todo en lo que buscaba uno y otro, y ahí el Napoli sale ganador. Sí, pues precisamente al final eso, las rutas que encontraron para salir era lo que comentábamos, pues atraer, sí, un poco por fuera, por el carril que tocase según el momento de la progresión, atraer allí la presión del Chelsea, que normalmente dejaba libre al alejado, pero que era una situación de atraer y luego lanzar, que hacía que el Chelsea también se partiera por momentos y se buscara ese duelo, que bueno, era un poco lo que veíamos también al principio, que al final por eso el volumen de recuperaciones más alto se lo llevan Fofana y Reece James en ese emparejamiento constante, que de hecho ahora lo detallaremos también luego en más imágenes. Pero eso, que hay un montón de estas, que el Napoli busca progresar por fuera, con ciertas caídas de los mediocentros, con contramovimientos para buscar alterar ese marcaje a pares, pero siempre con una oportunidad, te diría mejor, de buscar lejos en comparación al Chelsea, que es un poco lo que es, así como comentas, marcó la diferencia de este primer tiempo. Y de hecho el Chelsea luego con balón también tenía muchas herramientas por fuera, pero en posiciones más adelantadas. Te diría que era pues esa triangulación, Estebao, Reece James, que bueno, siendo central y Malo Gusto, sobre todo, sabiendo que Estebao pues al final es un poco el factor diferencial que tienes arriba, que es un futbolista que en carril interior, con pocos segundos y con poco espacio te puede hacer destrozos, te puede zafar de uno, de dos, y allí puede desequilibrar, pero que sí que es verdad que al final fue un poco la vía que tuvo y luego para atacar la última línea se le dificultó. Sí, yo creo también eso, que no
no termina el Chelsea, o sea, sí logra progresar, porque evidentemente cuando te vienen a pares, pues siempre vas a encontrar alguna ruta, y lo que tú comentas de Estevao en ese rol interior, lo vi bien en el primer tiempo, pero lo vi mejor en el segundo. O sea, en el primero hay algunas situaciones también donde él tiene posibilidad de encontrar, por ejemplo, algún espacio para recibir una línea de pase y no lo termina de detectar por completo. Ya en el segundo, pues lo vi mejor en ese sentido, pero sí que creo que al Chelsea por roles o por la propia estructura, quizás, no termina de encontrarle como la vuelta a las persecuciones, ¿no? Quizás un poquito más de movilidad en algún aspecto, pero también el tema de intencionalidad. Yo creo que el Napoli lo tenía muy claro, porque es que muchas de las progresiones del Napoli son de primeras, o sea, sin mirar. Muchas veces el carrilero bajo contactaba de primera, y ya sabía de como que ese punto de partida que tenía el punta, que tenía los recorridos de los mediocentros para ganar la segunda jugada, que tenía muchas rutas por delante el Napoli para hacer daño, y creo que por eso es que se ve tan diferente la progresión de uno y de otro en ese primer tiempo. Sí, y luego pues que han trabajado hasta un equipo y el otro, que al final pues bueno, son patrones muy ensayados y tampoco tan complejos. Y es verdad que luego el Chelsea, y creo que eso es lo que marca la diferencia en el segundo tiempo, pues acaba necesitando más bien pues mucha más fluidez en las relaciones, en esos patrones, y de hecho pues esa fluidez en las relaciones luego te lo da el ingreso de Palmer, que bueno, podemos ir ahora a la siguiente sección, que podemos ir con ello directamente. Así que sí, Jaime, mira, vamos a pasar directamente pues un poco al tema de Palmer, que bueno, el ingreso que tuvo fue bastante diferencial. Al final, el primer tiempo, lo que podíamos ver bastante era un poco estas rotaciones por fuera y triangulaciones que hacía el Chelsea, con Reece James ganando bastante altura a pesar de partir como central, Malo Gusto Estevao intercambiándose en la siguiente altura entre carriles, pero que el ingreso de Palmer al descanso le permitió ciertas modificaciones en ese sentido, y lo primero es eso, que tus dos futbolistas más diferenciales, en este caso Palmer y Estevao, partían desde muy cerca, y eso les permitía pues crear esa creatividad. Esta es la acción del segundo gol del Chelsea, que pues parte de eso, de una jugada entre ambos, de esa relación que se crea muy rápida y muy natural. Y bueno, si es un pase de Estevao a Palmer con muy pocos segundos para pensar, que arma la asistencia para Joao Pedro, que también creció en ese segundo tiempo, y es un poco lo que le permitió al Chelsea la entrada de Palmer, que bueno, fue un poco bajo este esquema, permitiendo también a Enzo gestionando los primeros pases, que creo que te da mucha más claridad en ese sentido. Ya bueno, el eterno debate de Enzo si allí o en la media punta, y bueno, Estevao más por fuera con Palmer por dentro. Sí, bueno, a ver, esto al final creo que lo que comentas es clave, porque bueno, el ingreso de Palmer, siento que le dio bastante más liquidez al equipo. O sea, fue un equipo bastante más líquido, más fluido. Las sobrecargas por dentro se dieron más, la movilidad es diferente, ya no se siente un equipo tan racional, o sea, en el sentido de que posicionalmente no está tanto tiempo ocupando carriles de forma tan simétrica, y creo que Palmer y Estevao pues al final terminan por juntarse mucho, por moverse en diferentes, sí es verdad que ocupando algunas ciertas zonas, pero ya por ejemplo como en la jugada del gol lo que pones, van casi los dos al mismo pasillo, se relacionan, y de esa relación, fruto de esa relación, pues ya tienen el gol, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho al Chelsea a romper un poco ese tema de esa mala inercia que traía del primer tiempo por las persecuciones perdón, el marcaje a pares que podía tener el Napoli, y eso, que al final fomenta una cantidad de relaciones, además este va un jugador y el propio Palmer son dos jugadores que necesitan como ese escudero ahí para irse tirando paredes, para progresar con alguien cerquita que les vaya secundando un poquito esos intentos de progresión o de relación.
y creo que sobre todo crece mucho el Chelsea, más que por algo estructural, que sí también hay algo estructural ahí, porque pasa a línea de 4, ya Cucurella pasa a ser lateral, Reece James pasa a ser lateral, se juega con 2 centrales, en la línea de 3 se elimina, y creo que también crecen mucho los laterales a partir de eso, ¿no? Porque empiezan a llegar, empiezan a soltarse un poquito, tanto Reece James como Cucurella ya no teniendo que estar tanto tiempo preocupados de la vigilancia por detrás. Creo que eso también le ayuda mucho al Chelsea a atacar al Napoli de una forma diferente que al final no logran interpretar o no logran contener. Sí, que al final, pues eso, marcando a pares, pues luego esa llegada de los laterales, al final realmente Cucurella, por ejemplo, en el primer tiempo le pierdes mucho en fase ofensiva y es un futbolista que en movimientos sin balón te da muchísimo, y luego pues eso, que Palmer al final, ya directamente siendo pues como nombre propio, un futbolista que sí que te da esa capacidad de juntar al equipo en muchos momentos, de él mismo atraer muchísimo, y luego pues generar espacio para los demás, porque de hecho en lo que pasa en el tercer gol del Chelsea, que es esta jugada, que bueno, es una transición al final, pero que parte de una retención de Palmer, sí que hace que muchos futbolistas del Napoli le persigan y acabe filtrando ese balón para Joao Pedro, que es quien crece sobre todo en el segundo tiempo con esos 2 goles. Y parte también de que ya no le buscas tanto en ese duelo, donde Højlund fue mucho mejor, por ejemplo, en el primer tiempo en una situación similar, sino que le buscas muchísimo más en las combinaciones, al espacio, y luego también por el partido se acaba abriendo, y en los apoyos, que bueno, es algo en lo que lo comentaba fuera de cámaras, que se hizo mucho énfasis en ese segundo tiempo, que sus apoyos eran mucho más pronunciados, juntó mucho más con la fase combinativa y apareció en zonas de descensos para ofrecerse como línea de pase muchísimas veces. Sí, yo creo que aquí me da esa sensación de que quizás desde el banco, o durante el vestuario, pues cuando pasan al descanso, seguramente hay algún tipo de instrucción porque el equipo empieza a circular, a prolongar un poquito esas circulaciones, y creo que esa prolongación de las circulaciones, de ese extra paso o ese pase extra, ¿no? Viene también porque al final pues llenas un poquito más zonas intermedias, zonas más cercanas a la base, con mucho apoyo, y hay mucha más circulación mucho más larga, lo que fuerza un poquito más al bloque del Napoli a dividirse, y lo que comentabas de Palmer antes también, pues ya no es baja pares, sí, pero ya tienes un jugador que te retiene, que te fuerza a tener que ir no 1 contra 1, sino 2 contra 1 contra él, y eso evidentemente ya vas 2 contra 1, ya va generando todavía más situaciones de espacio. En una zona tienes un 2 contra 1 en superioridad, entre comillas, tuya, pero no le puedes retener, o sea, te retiene el balón, no se la quitas, y eso determina que en otras zonas del campo pasen, como lo vemos en la captura, ¿no? Que al final tengas que ir con muchos para tratar de robar, y terminas en estas situaciones donde aquí hay un 2 contra 1 clarísimo, pues, porque al final es que tiene situaciones donde te retiene mucho balón el Chelsea, también fruto no solamente de lo de Palmer, sino también de lo de Enzo en base. Y ya digo, para mí clave que muchos que vinieran más al apoyo de los jugadores para tener ese puntito extra de circulaciones en primeras alturas y dividir mejor al Napoli. Sí, que aquí luego pues es eso, tener a Joao Pedro mucho más involucrado en el juego, también te hace tener una mejor versión de él, y en esta transición, por ejemplo, divide muy bien, finaliza muy bien, y eso, pues prolongar esas circulaciones es lo que te da también, sabiendo que como referencia no te da tanto, pues sumas a Palmer, que lo juntas con Estevao, sumas a Enzo en la base, que te da muchísima más pausa y distribución, y también, mira, esa línea de pase diagonal era la que ofrecía mucho Joao Pedro a Enzo o a quien estuviera en esa zona en esos casos, y esos descensos para sacar de zona a Juan Jesús, sobre todo desde el carril central, y no a los que perseguían el carril interior. También ahí yo creo que Juan Jesús no se sentía tan cómodo en ese sentido, porque durante el primer tiempo, durante esos 45 enteros, fue el futbolista designado a mantenerse en esa zona esperando el duelo, básicamente. Y eso, pues casi como libero stoppers, que los stoppers eran quienes perseguían,
y él, si bien no estaba librando en este caso, pues sí que era quien se mantenía únicamente en un duelo estático. Y luego, pues eso, a las caídas de Joao Pedro y muchas veces a las inferioridades o bueno, a las no superioridades en esa última línea, creo que Juan Jesús estuvo bastante incómodo. Y eso sí que le costó al Napoli para mantener el resultado y para hacerse fuerte en ese segundo tiempo que el Chelsea al final te acaba sorprendiendo y acaba dando también un salto de calidad. Luego, de hecho, entra Vino de Gittens para también ser un perfil mucho más natural por fuera, por izquierda, y es verdad que lo que comentabas antes de los roles, que Liam Rosenior igual nos está dando unos roles muchísimo más naturales. Y sí, pues precisamente, ya te digo, a ver, con ese mérito que tienen los roles que te da Rosenior en esa pizarra, y luego también, pues mucho mérito en este caso de Conte en el Napoli, que bueno, lo que comentábamos antes, pues las salidas por fuera eran ese centro de atracción, y Højlund es verdad que se lució como delantero en este enfrentamiento, en esos constantes duelos con los centrales, porque como hablábamos antes, pues te daba muchísimo juego de espaldas, te ofrecía esa prolongación posterior y esa retención también, y luego incluso fue una referencia de área en el gol, y allí el Chelsea, pues si bien sufrió mucho, es verdad que respondieron bien James y Fofana ante esos duelos, que igual físicamente no tienen por qué ser superiores a un Højlund que estuvo imperial en ese sentido, y fue un poco el oxígeno que le dio al Napoli en sus salidas. Retuvo muchos balones, se quedó muchas, y luego pues encima de eso acabó referenciando en área y siendo el autor del 2-1 para el Napoli, que también es un ataque de área muy bueno. Sí, a ver, bueno, yo creo que sobre todo lo que comentas del tema de que, bueno, se impuso mucho a Fofana, que quizás sufre un poquito con ese tipo de situaciones, no estuvo fino en ese sentido para tratar de imponerse, también que él está en un buen momento y eso lo trata de aprovechar mucho el Napoli, o sea, al final son dinámicas de que dependen mucho también de, no solamente del perfil del jugador, sino de cómo esté, del estado de forma, de la confianza, y él está ahorita bastante bien. Sí que creo que en el segundo tiempo, en el cambio de estructura con el Chelsea, ya no lo toma tanto Fofana, sino que lo toma un poco más de veces Chalobah, y ahí se pierde un poquito la actuación de él. No sé si fue buscado al final o fue simplemente por el cambio de estructura, pero pues llega a pasar en varias situaciones. Y al final, pues eso, que creo que el plan lo que tú dijiste es son situaciones de rutina que no tienen tanto, o sea, no están tan preparadas o no requieren tanto trabajo, pero que al final sacan mucho rédito en este tipo de situaciones, y allí él estuvo muy bien. Me gustó mucho su partido, la verdad. Sí, en ese sentido, y luego encima con el gol, precisamente también, pues eso, buscar emparejarle lo más posible con Fofana, que es un futbolista que es muy bueno, igual en esa agresividad saltando, pero a esas caídas a pie, sí, anticipándose más por balones rasos, y es verdad que aquí físicamente Højlund le pasó por encima, y también pues lo que comentas, que depende bastante del estado del futbolista en ese sentido. Sin embargo, eso, pues al segundo tiempo se perdió mucho Højlund, y ya lo que comentábamos, pues al final un poco todo lo que te da el Chelsea en ese sentido con el ingreso de Palmer, la asignación de los roles de Rosenior, también ese cambio de estructura que luego pues es un partido nuevo. El segundo tiempo es básicamente un partido nuevo con los cambios, con las estructuras, y eso el Napoli pues se tiene que acostumbrar también, pues al final yendo en ventaja hasta el 62 tienes que tomar un poco ese rol de más de recibir, de mucho menos protagonismo, de mucho menos de tú a tú, sino que directamente te ves un poco hundido por el empuje a la situación del partido, y allí el Chelsea también supo mantener el tempo, supo bueno, básicamente también explicado por los roles, lo que comentábamos de
bueno, que al final Enzo te da mucha más pausa en las circulaciones, te da mucha más retención ese de Palmer por dentro, Bao se junta mucho más con el mismo Palmer y juntan al equipo a sí mismo, y fue un poco lo que rompió el partido. Pues ya cerca de ir cerrando, Jaime, ¿qué sensaciones así ya para concluir tuviste de eso, de una muestra de Liam Rossenior, que yo creo que tiene mucho que demostrar por acá en el Chelsea, con roles interesantes, por más que luego pues realmente parezca una situación muy compleja a nivel de club? Sí, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Yo me quedo con la coherencia, ¿no? Con la coherencia del Chelsea, con lo que ha venido intentando, o lo que va a intentar, o más o menos las intenciones que podemos ver en el equipo, devolviéndole protagonismo a jugadores que lo necesitan en zonas donde sabemos que son muy buenos, que siempre por el tema, por lo que sea, pues Maresca tenía otras intenciones, otras ideas, priorizaba estructura por sobre jugador, priorizaba ganar X cosas a costas de otras que quizás al equipo le costaban más y lo volvían un equipo demasiado rígido, demasiado robótico en algunos casos. Y yo creo que eso sobre todo es lo que me deja Rossenior, que su Chelsea quizás, ya veremos más adelante, porque bueno, un partido Sí. rival que te va a pares, muchas cosas, o sea, al final, o sea, es difícil como ser concluyente del todo con un solo partido o con pocos partidos como es el caso, pero te hablo un poquito de que sí, de pronto, y porque ya no solamente ha usado a Enzo en la base en este partido, ya lo usó en otro partido, si no recuerdo mal, es intentar devolverle al equipo un poquito más de protagonismo a los jugadores donde mejor y más cómodos se sienten. Sí, que es verdad que, bueno, al final yo creo que eso es el eterno debate, lo de si Enzo en la base, en la media punta, de 8, vamos, donde sea su posición ideal. Para mí, pues es verdad que en la base, como organizador, es un futbolista que en los primeros pases te da muchísimo, que ante presiones te da muchísimo también, y que ese es un poco lo que te diría bueno, que donde hay bastante potencial luego encima, porque adelante pues tienes a eso, tienes a un Cole Palmer que tienes que encajar, evidentemente, tienes a un Estebao que te diría que también tienes que encajar sí o sí. Y bueno, por ejemplo, eso, esa noche contra el Napoli vemos también un Joao Pedro brillante, por más que en muchas situaciones acaba apagándose, pero que eso, en un Chelsea de las combinaciones, de las relaciones, es verdad que se ve muy favorecido también Joao Pedro. Y bueno, sí, todo eso de Enzo, ¿cómo lo has visto? Coméntame también. Bueno, a ver, yo siempre he sido muy denso en la base, la verdad creo que es un jugador que quizás se le responsabiliza también en exceso muchas veces a los entrenadores, porque si ha viajado tantas veces hacia esa zona es porque yo creo que hay un poquito más también de parte del jugador, por lo que tengo entendido también. Pero ya te digo, a mí el Enzo de la base me ganó desde antes del Mundial, un jugador que siempre me ha gustado desde que estaba en Argentina ya. Me gustaba mucho verlo ahí porque creo que, bueno, además de lo que tú dices de esa versión de él de poder ayudar en las circulaciones, un jugador que tiene mucha más capacidad de hacer, es muy dañino llegando a área, eso sí, es totalmente cierto, cuando es media punta llega mucho a área y te puede finalizar muy bien, pero, pero activando jugadores por delante, activando alejados, filtrando pases, situaciones de pico del área también las domina estupendamente, y sobre todo esas situaciones las vemos más cuando está jugando en una segunda altura, que luego puede llegar un poquito más arriba con esa soltura. Y yo creo que con Caicedo nos hemos perdido también de una pareja muy complementaria por él jugar tan adelantado. Entonces, ojalá tenga mucha más continuidad aquí en este rol, porque es que yo creo que arriba pues es un muy buen jugador, y allí en la base seguramente entre en un top 5 del mundo fácilmente como medio centro. Sí, luego que también, pues nada, el balance típico que puede llegar a ser, de tener a un gran pasador como último pasador o como primer pasador, que con un último pase que te dé, pues igual tienes 3 puntos, y con 100 primeros pases que te dé, igual no los tienes. Pero que bueno, al final
es el típico balance. La verdad que es uno de los debates más interesantes sí, a nivel táctico mundial. Y bueno, no dejar atrás a lo que hacía el planteamiento de Conte, que es verdad que al final no se lleva la victoria, no rasca ni siquiera el empate, por un segundo tiempo brillante del Chelsea, pero con un primer tiempo, diría casi igual, de un Napoli con muchas soluciones ensayadas, con soluciones muy prácticas ante la presión del Chelsea, con un duelo muy bien ganado con el tema de Højlund, y eso, que al final es un planteamiento que él vi yo desde la pizarra en ese primer tiempo, y que también tiene mucho mérito en enfrentar a un Chelsea que, si bien a nivel estructural y con la llegada de un nuevo míster, pues puedes decir que igual es un rival a batir, realmente pues cuenta con una variedad de perfiles y de opciones alucinante. Entonces, en ese sentido, el Napoli, pues también desde la pizarra, yo creo que Conte lo hizo muy bien y tuvo contra las cuerdas a Rosselló en una de sus primeras pruebas. Sí, yo también lo creo. O sea, al final me decepciona un poco el tema de los resultados que ha sacado Conte, pues su eterno problema en Europa. Pero bueno, igual no deja de ser un equipo, el Napoli, que tiene su sello de identidad muy marcado, sobre todo a nivel de los patrones colectivos que tiene el equipo, que son tan de memoria y tan de repetición, que los hacen tantas veces, que termina siempre generando muchas ventajas y que no deja de tener mucha riqueza a la hora de analizar. Yo creo que Conte siempre nos va a dejar eso, pese a que pues, el resultado y la eliminación de la Champions diga otra cosa. Yo me quedo sobre todo con eso, con un poquito también el tema de intentar de sacarle rédito a una plantilla que quizás, porque pues, el Napoli no deja de ser una plantilla que quizás no sea de las más grandes en Europa, pero él igual siempre logra ser bastante competitivo, por lo menos ante rivales de cierto nivel, y el Chelsea es uno de esos. Y yo creo que me quedo un poquito sobre todo con eso, porque al final pues el resultado te dirá una cosa, pero creo que si se analiza el partido por completo, pues como lo hemos hecho acá, también te quedas con rutinas muy interesantes que tiene el Napoli, sobre todo ese, ya te digo, el tema además del juego directo, el ascenso de los centrales exteriores para darle margen al jugador que queda por detrás en esos primeros pases, por ejemplo, el mediocentro que baja y el central que gana altura, cómo utiliza los mediapuntas, cómo fijan por fuera el equipo y cómo llega a área, porque llegaron muy bien a área, a pesar de que no mostramos ninguna captura, aprovecharon muy bien esas zonas intermedias, o ese half space, como se dice en inglés, para romper por ahí. Eso lo aprovecharon también bastante bien. Yo creo que es un equipo que tiene mucha riqueza, pero que bueno, lamentablemente pues no ha logrado conseguir los resultados, ni tampoco trasladar lo que hacen bien en Serie A aquí a la Champions. Sí, pues mira, con eso, Jaime, pues eso, al final es lo que tiene un torneo tan bonito como este. Y bueno, Jaime, con eso yo creo que bueno, hemos desengranado bastante bien este Napoli-Chelsea, un partido con matices tácticos muy interesantes para seguir analizando acá en The Game Changer, que bueno, por supuesto nos tendrán acá cada semana hablando un poco de distintos partidos del fútbol mundial y de distintos equipos también a lo largo del panorama, que tácticamente nos tienen mucho que ofrecer. Por mi parte, Jaime, pues agradecerte por pasarte por el espacio. Un placer por mi parte compartir contigo esta vez. Y bueno, a todos nuestros suscriptores de The Game Changer, decirles que bueno, invitarles a darle like a este video, y a los que no, pues invitarles a suscribirse y seguirnos acá en el día a día con análisis tácticos del mundo del fútbol. Como te decía, pues por mi parte agradecerte por pasarte y en general a toda la comunidad, y pues nos vemos próximamente en un siguiente análisis. Así que mira, ya lo tenemos. Chao, chao. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.